A los 48 años, Lucía había aprendido que el café podía disimular el cansancio, pero nunca la tristeza. Aquella mañana, mientras molía los granos recién tostados en su pequeña cafetería en el centro de Aranjuez, su mundo se detuvo. El teléfono vibró con un mensaje. «No vuelvas a casa hoy, necesitamos espacio». Su esposo, frío, seco, definitivo. Ella no contestó. Solo sintió cómo la vida se partía en dos, como una taza que cae y no hay vuelta atrás. La traición llegó sin aviso, como una tormenta que sorprende al mejor navegante. Lucía descubrió que él tenía otra mujer, y no cualquier mujer. Era una empleada nueva de la cafetería, alguien a quien ella misma había contratado. El dolor no era solo el de perder a un marido, era el de haber sido engañada dentro de su propio sueño. Durante días, Lucía trabajó en piloto automático, sonriendo a los clientes mientras sangraba por dentro. Fue entonces en el peor día cuando él entró. Un hombre alto, de camisa blanca arremangada, con el cabello gris ligeramente despeinado y ojos que cargaban historias, colocó un proyecto enrollado sobre el mostrador y dijo, con voz firme, «¿Eres Lucía? Necesito hablar contigo sobre un local que me gustaría transformar». Lucía levantó la mirada. Por alguna razón el mundo se quedó en silencio. Su nombre era Marcelo, arquitecto. No pidió café, pidió su presencia. Observó a Lucía como si pudiera ver lo que ella escondía detrás del delantal. «Siempre quise trabajar con alguien que ame lo que hace», dijo él. Lucía olvidó el dolor por un instante. Algo dentro de ella despertó. Una llama que creía extinta. Ella no lo sabía, pero ese encuentro lo cambiaría todo. Porque a veces el amor entra en silencio y lo pone todo en su lugar. Lucía siempre había creído que la vida seguía un guión. Estudiar, casarse, construir algo y después mantener todo funcionando. Durante 22 años de matrimonio, se dedicó a cuidar de la casa, del marido y de la cafetería que habían abierto juntos en Aranjuez. Pero en la práctica, era ella quien lo hacía todo. Él solo aparecía para tomar fotos y publicar frases bonitas en Instagram, como si fuera el emprendedor del año. Cuando llegó la traición, Lucía no perdió solo a un marido. Perdió el suelo, la confianza, el placer de existir. Durante semanas evitó mirarse al espejo. Cuando por fin lo hizo, no reconoció a la persona que veía, el rostro cansado, el corazón vacío. Fue en ese periodo cuando comenzó a dudar de todo. ¿Sigo siendo deseable? ¿Alguien podría mirarme sin juzgar mis cicatrices? ¿Existe el amor para mujeres como yo? La cafetería se convirtió en su único puerto seguro. Era el lugar donde su nombre tenía valor, donde los clientes decían que su café sabía a hogar, donde la gente del barrio encontraba calor humano. Pero incluso allí, Lucía sentía la sombra de la traición. Hasta que llegó Marcelo. No entró como un cliente. Entró como un huracán tranquilo que lo desordena todo sin pedir permiso. Un arquitecto de 52 años, divorciado, con manos firmes y una mirada que cargaba profundidad. No era el tipo de belleza obvia, pero era el tipo que hacía que el mundo se ralentizara. Marcelo hablaba de proyectos como quien habla de sueños, y por primera vez, alguien veía a Lucía no como la mujer engañada, sino como la mujer que crea, que decide, que transforma. Ella, que había sido menospreciada durante años, recibió una mirada que le decía, «Tú eres suficiente». Y fue allí, entre tazas de café y maquetas improvisadas, donde la historia comenzó. No como un romance impulsivo, sino como una explosión silenciosa. A los 48, Lucía no estaba empezando de cero, estaba empezando desde la verdad. Antes de pasar al capítulo 1, respira hondo conmigo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llegan estas historias. Y si esta historia ya te tocó el corazón, dale like y suscríbete. Aquel día la cafetería abrió como siempre a las 7 de la mañana. Lucía encendió las luces, giró el cartel de abierto y respiró profundamente, como si el aroma del café pudiera anestesiar lo que aún no sabía sentir. Marcelo ya estaba en la puerta, esperando con una carpeta de planos bajo el brazo,
y un café que había comprado en una máquina automática. Lucía frunció el ceño. Eso no es café, es un insulto a los granos de Colombia. Él sonrió avergonzado. Por eso estoy aquí, necesito a alguien que me enseñe a hacer las cosas bien. Marcelo explicó que estaba diseñando una pequeña librería café en Aranjuez y quería que Lucía se encargara de la parte sensorial. El café, los aromas, la acogida. Quiero que las personas entren y sientan que el tiempo se detiene, dijo extendiendo los planos sobre el mostrador. Lucía observó los dibujos, líneas limpias, ventanas enormes, espacios donde la gente podía respirar. Lo opuesto a lo que ella sentía en ese momento. ¿Por qué yo?, preguntó intentando esconder su propio cansancio. Marcelo la miró como si fuera obvio. Porque tú sabes transformar un lugar en hogar. Así comenzaron a trabajar juntos. Él aparecía todas las mañanas, siempre con un cuaderno lleno de anotaciones y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Lucía le mostraba combinaciones de granos, le explicaba sobre cremosidad y temperatura. Él dibujaba en la servilleta entusiasmado como un niño. El café no es solo una bebida, afirmó Lucía poniendo delante de él una taza recién hecha. Es un abrazo caliente en los días fríos. Marcelo dio un sorbo y cerró los ojos. Exactamente esto es lo que quiero que la gente sienta. Durante semanas, el proyecto se convirtió en su refugio. Lucía volvió a sonreír, aunque tímidamente, y Marcelo notó cada detalle. Cuando ella se recogía un mechón de pelo detrás de la oreja, cuando fruncía el ceño al probar un nuevo lote de café, cuando se perdía en pensamientos al mirar por la ventana. Una tarde, él dijo en voz baja: «Lucía, ¿sabes que tienes una mirada que detiene el mundo?» Ella rió intentando ignorar el calor que le subió al pecho. «No digas tonterías. No son tonterías, es la verdad». Pero nada era tan simple. Cada vez que Marcelo se acercaba, un fantasma aparecía. El de su marido, que había destruido su confianza. Un día, Lucía tuvo el valor de preguntar: «¿Cómo sabes que no estoy rota?» Marcelo apoyó el lápiz y respondió con firmeza: «Porque lo roto no brilla, y tú iluminas todo lo que tocas». Y en ese momento Lucía percibió algo. Marcelo no intentaba curarla, simplemente la veía. Aranjuez parecía más bonita desde que él había entrado en su vida. Los árboles alineados de las avenidas, los jardines, hasta el río parecían tener otra luz. Marcelo la invitó a ver el edificio que estaban reformando. Subieron hasta el último piso, donde aún había escombros y olor a pintura fresca. Él abrió una ventana enorme que daba a la ciudad. «Imagina aquí tu cafetería y mi estudio de arquitectura», dijo. Lucía suspiró emocionada. No sabía que los sueños podían tener ventanas tan grandes. Él la miró como si ella fuera el propio horizonte. La química entre ellos era inevitable, y todo el barrio lo notó. Los clientes comenzaron a comentar sonriendo: «Lucía, ese arquitecto viene seguido, ¿eh? Me gusta su energía juntos». Lucía disimulaba, pero la verdad era otra. Ella lo esperaba. Esperaba su voz, su presencia, su mirada que la ponía en el centro del mundo. Lo que no esperaba era el día en que su pasado volvería para intentar destruirla de nuevo. Al final de una tarde, mientras servía el último capuchino, la puerta de la cafetería se abrió. El corazón de Lucía se congeló. Era él, su exmarido, el hombre que había roto su alma. Entró con la arrogancia de quien cree tener derecho sobre todo. «Estoy aquí para hablar contigo», dijo ignorando a los clientes. Lucía cruzó los brazos, firme. «No tengo nada que hablar. Estoy dispuesto a volver». Las palabras resonaron como una bofetada. «No necesito que vuelvas a mi vida. Lo que necesito es que salgas de mi historia». En ese instante, Marcelo entró. Se detuvo a su lado, sin tocarla, pero protegiéndola. «¿Hay algún problema?» El exmarido sonrió con desprecio. «¿Y tú quién eres?» Marcelo no pestañeó. «El hombre que ve el valor de la mujer que tú no supiste cuidar». Lucía sintió temblar el suelo. Por primera vez alguien la defendió sin bajar la voz. Cuando el ex se fue, furioso, Lucía se quedó inmóvil. Marcelo se acercó despacio y dijo: «No tienes que explicarme nada». Lucía respiró hondo. «Yo no sabía que merecía esto».
Marcelo sonrió tocando suavemente la taza que ella sostenía. Mereces amor que se quede. Y aquella noche, Lucía entendió. La vida le estaba dando una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron distintos. Lucía comenzó a darse cuenta de que se despertaba con ansias de abrir la cafetería, no por el trabajo, sino porque sabía que Marcelo entraría en cualquier momento por la puerta, con esa sonrisa torcida y la carpeta de proyectos bajo el brazo. La cafetería seguía siendo su refugio, pero ahora también era un territorio de descubrimientos. La forma en que él caminaba hasta el mostrador, cómo apoyaba los codos, el brillo en sus ojos al verla, todo eso despertaba en ella una sensación nueva, una especie de valentía que había olvidado que poseía. Marcelo, por su parte, observaba a Lucía como quien estudia una obra maestra, no con deseo impaciente, sino con respeto. Percibía cada cambio en su expresión, la risa leve, la tensión en sus manos, la mirada perdida cuando recuerdos dolorosos cruzaban su mente. Un día, mientras Lucía organizaba los paquetes de café en una repisa alta, Marcelo dijo: «Lo que más admiro de ti no es tu fuerza». Ella giró el rostro sorprendida. «¿No?». Él se acercó lentamente. «Es tu delicadeza. Siguen creyendo en la belleza, incluso después de haber sido lastimada». Lucía sintió algo moverse dentro de su pecho. No era solo emoción, era esperanza, pero el miedo seguía ahí, aferrado a ella como una sombra. Al final de esa tarde, Marcelo la invitó a conocer una obra que estaba supervisando. Quería que Lucía viera los espacios que estaban creando juntos en el proyecto de la librería Café. Caminaron por las calles de Aranjuez. El viento frío acariciaba su rostro y por primera vez en meses, Lucía notó que sonreía sin esfuerzo. «No sé si estoy lista para algo nuevo», dijo en voz baja. Marcelo se detuvo. «No te estoy pidiendo nada, solo quiero caminar contigo». La obra estaba en silencio cuando llegaron. Luces improvisadas colgantes revelaban el espacio aún en construcción. Paredes blancas, ventanas grandes, olor a pintura fresca. Marcelo sacó del bolsillo un lápiz y comenzó a dibujar en el aire como un niño entusiasmado. «Imagina, aquí una estantería llena de libros, allí una mesa larga para quien venga a escribir y en la entrada una barra de café hecha por ti». Lucía tocó la pared, imaginando el futuro. «Nadie me había pedido que soñara antes», murmuró. Marcelo respondió sin dudar: «Es porque nunca estuviste con alguien que supiera lo que vales». Pero confiar no era sencillo. Por la noche, cuando Lucía llegaba a casa, la soledad intentaba sabotearlo todo. Miraba el silencio y dudaba de sí misma. Se va a cansar. Va a darse cuenta de que estoy cansada, marcada, complicada. Sin embargo, al día siguiente, Marcelo volvía. Siempre. Y lo hacía con calma. Sin prisa, sin expectativas. Su presencia no exigía, solo acompañaba. Un día Lucía preguntó: «¿Por qué no me apuras?». Marcelo soltó una risa baja. «Porque el amor no se empuja, se espera». Fue entonces cuando el destino decidió poner a prueba lo que nacía entre ellos. Una tarde, mientras revisaban juntos los colores para la fachada, una mujer entró en la cafetería. Alta, elegante, con una mirada afilada. Se acercó al mostrador y dijo: «Marcelo, necesitamos hablar». Lucía se quedó paralizada. La mujer continuó: «Soy Julia, soy tu ex esposa». Marcelo cerró los ojos un instante, no por sorpresa, sino por incomodidad. Lucía sintió que el estómago se le hundía. «Te envié el contrato para firmar el divorcio. No respondiste». Marcelo respiró hondo antes de responder: «Porque ya no hay nada que hablar. Lo nuestro terminó hace 2 años». Lucía sintió que el mundo giraba. Julia lanzó una mirada evaluadora hacia Lucía, como si estuviera examinando a una rival. «¿Esto tiene que ver contigo?», preguntó con veneno. Lucía abrió la boca, pero Marcelo fue más rápido. «Deja de buscar culpables. Yo elegí irme. Elegí mi paz». Julia rió con desprecio. «¿Paz? ¿Con una dueña de cafetería? Pensé que tu ambición era mayor». Fue la primera vez, desde la traición que había sufrido, que Lucía sintió rabia no por sí misma, sino porque alguien la irrespetaba.
Ser dueña de una cafetería no me hace menos, me hace libre, dijo con voz firme. Julia estaba a punto de replicar cuando Marcelo cerró la discusión. Lárgate y deja de venir a lugares donde ya no perteneces. Julia se fue furiosa, el taconeo resonando como una sentencia. Lucía permaneció en silencio. Marcelo se volvió hacia ella. Perdona esto, no debería haberte expuesto. Lucía respiró hondo. No tienes que protegerme de tu pasado, yo también tengo uno. En ese momento Marcelo comprendió que Lucía no era frágil, solo necesitaba espacio para florecer. Más tarde, mientras cerraban juntos la cafetería, Marcelo tomó su mano sin prisa, sin promesas. Lucía, no quiero asustarte, pero hay algo que necesito decirte. Ella levantó los ojos, el corazón acelerado. Dime. Hace tiempo que no sentía esto. No me interesa el pasado, me interesa lo que estamos construyendo aquí, contigo. Lucía sintió que el mundo se detenía de nuevo, no por dolor, sino por el impacto. Y por primera vez, no huyó. Marcelo, yo también siento algo. No fue un beso, no fue un contacto excesivo. Fue algo mucho más poderoso. Fue la entrega del corazón. El reloj marcaba las 5 en punto, cuando Lucía apagó las luces de la cafetería. Había pasado el día entera nerviosa, revisándose 1000 veces el cabello, el maquillaje, la ropa, aunque sabía que Marcelo no se fijaba en eso. En la puerta, respiró hondo. Es solo una caminata, se repetía. Pero su corazón insistía en convertirla en algo mucho mayor. Al salir, lo encontró apoyado en un poste, las manos en los bolsillos, la camisa azul doblada en los antebrazos. Simple, elegante, irracionalmente encantador. Pensé que no vendrías, dijo ella, fingiendo desinterés. Marcelo sonrió de lado, de ese modo que decía más que 1000 palabras. Nunca he faltado a un compromiso importante. Lucía arqueó las cejas. ¿Y esto es importante? Marcelo se acercó un paso, no demasiado, pero lo suficiente para que ella percibiera su perfume, cedro y algo que recordaba a hogar. Mucho más de lo que quería admitir. El jardín del príncipe estaba en su esplendor. Árboles altísimos, caminos rodeados de flores, el sonido suave del río Tajo acompañando cada paso. Los turistas sacaban fotos, parejas caminaban de la mano y Lucía se sentía desplazada. Hace años que no venía aquí, comentó. Cuando estaba casada siempre estaba ocupada con la cafetería, con la casa, con él. Marcelo deslizó una mirada suave hacia ella. A veces damos tanto amor que olvidamos reservar algo para nosotros. Lucía se mordió el labio. Sí, y cuando me traicionó, no solo perdí un matrimonio, perdí quién era yo. Caminaron en silencio unos metros hasta llegar a la fuente central. Niños tiraban monedas pidiendo deseos al destino. Marcelo sacó una moneda del bolsillo y se la tendió. Haz un deseo. Lucía rió irónica. No creo en deseos. Yo tampoco. Pero creo en nuevos comienzos. Ella tomó la moneda. Sus dedos se rozaron un instante, rápido, pero suficiente para que un escalofrío recorriera su cuerpo. Está bien, susurró. Haré un deseo. Deseo no tener miedo de sentir de nuevo. Siguieron caminando hasta un pequeño puente de madera. Marcelo se detuvo y apoyó los brazos en la baranda. Quiero mostrarte algo, dijo. Sacó del bolsillo una pequeña libreta llena de dibujos. ¿Son tus proyectos?, preguntó Lucía. Algunos, pero Pasó la página y a Lucía se le cortó la respiración. Era el dibujo de una cafetería. Ventanales de cristal, luces colgantes, plantas, mesas de madera. Marcelo, parece mi cafetería. Es tu cafetería. La primera vez que te vi sentí que el lugar merecía ser aún más tuyo. Un espacio que no solo venda café, sino momentos. Ella pasó los dedos sobre el papel con delicadeza. Nadie nunca pensó algo así para mí. Marcelo respiró hondo, exponiéndose. Lucía, cuando perdí a mi esposa, dejé de proyectar para el futuro. Todo era funcional, rápido, sin alma. Pero cuando te vi, mis manos volvieron a crear. Lucía apartó la mirada,
el corazón acelerado. Marcelo, eso me asusta. A mí también. Pero no se alejó, se quedó allí, firme, ofreciendo su presencia sin presión. Lucía rió, nerviosa, intentando romper la intensidad del momento. Hablas como si yo fuera una inspiración. Marcelo se volvió completamente hacia ella, serio. No, eres una posibilidad. Palabras simples, verdaderas. Lucía sintió que algo dentro de ella se deshacía. Un peso, un muro, una antigua creencia de que nadie más la elegiría. Marcelo, después de lo que viví, tengo miedo de no ser suficiente. Él acercó el rostro, despacio, respetando cada centímetro. No quiero que seas suficiente. Quiero que seas tú. De repente comenzó a caer una llovizna fina. Los turistas corrieron buscando refugio, pero Lucía y Marcelo se quedaron allí, estáticos, riendo como adolescentes. «¡Vamos!», gritó Marcelo, tomando su mano y corriendo con ligereza. Entraron en un gazebo de madera riendo sin aliento. Lucía se apoyó en una columna, el cabello mojado, los ojos brillantes. «Hace años que no corro bajo la lluvia». Marcelo la observó completamente cautivado. «Hace años que no siento que estoy vivo». El silencio regresó, esta vez cargado de algo nuevo. Una electricidad suave, una promesa tácita. Marcelo alzó la mano, tocó un mechón mojado del cabello de Lucía y lo colocó detrás de su oreja, con una delicadeza que hizo que su corazón se detuviera un instante. «Lucía, si algún día decides dejar entrar el amor de nuevo», acercó lentamente la mano a su pecho. «Prometo no romper lo que estás reconstruyendo». Lucía respiró hondo. «Marcelo», pero antes de que pudiera continuar, su celular vibró en el bolso. Un mensaje, un nombre que no esperaba ver nunca más. «Tomás, necesitamos hablar». La lluvia seguía cayendo, pero dentro de Lucía, una tormenta mucho mayor comenzaba a formarse. Marcelo notó el cambio en su mirada. «¿Todo bien?». Lucía cerró el celular tragando saliva. «No lo sé». Lucía llegó a la cafetería antes de abrir con la mente revuelta. La lluvia de Aranjuez aún empapaba las calles y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el café recién hecho. Su teléfono vibraba con mensajes de Tomás, su exmarido, insistiendo en hablar. Lucía se detuvo frente al espejo del baño, respirando profundamente. La calma que Marcelo le había dado en los últimos días parecía a punto de desmoronarse. «¿Por qué ahora?», pensó. «¿Por qué mi pasado no me deja en paz?». Marcelo llegó puntual, como siempre. Al verla, percibió la tensión en sus hombros, la ligera contracción de su mandíbula. «Lucía, ¿todo bien?», preguntó preocupado. «No, es Tomás. Quiere hablar». Marcelo se quedó en silencio. No había reproches, solo comprensión. «No necesitas enfrentarlo sola, yo estoy contigo». Lucía asintió levemente, agradecida, pero un nudo se formó en su garganta. Era la primera vez que sentía miedo de que algo externo pudiera romper la frágil confianza que había empezado a construir. La mañana avanzó, los clientes entraban y salían, y Lucía intentaba mantener la rutina. Marcelo, por su parte, permanecía cerca, supervisando el nuevo diseño de la barra mientras intercambiaba comentarios con ella sobre la selección de granos y la disposición de las mesas. Pero el corazón de Lucía estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba el teléfono, un escalofrío recorría su espalda. Se sentía atrapada entre el pasado y lo que estaban haciendo con Marcelo. Al mediodía, Lucía finalmente se sentó frente a Marcelo, tomándose un momento para respirar. «Marcelo, tengo que enfrentar esto. No puedo seguir ignorándolo». Él la miró con calma. «Entonces lo haremos juntos. Pero recuerda, tú decides cómo termina esta historia». Ese simple gesto, la mano apoyada sobre la suya, hizo que Lucía sintiera que no estaba sola. Por primera vez, comprendió que podía elegir enfrentar su pasado sin renunciar a lo que sentía por Marcelo. Más tarde, Lucía se encontró con Tomás en un café cercano. Él parecía confiado, con esa seguridad que siempre la había irritado. «Lucía, debemos hablar», dijo. «No podemos seguir así».
Ella lo miró directamente sin vacilar. No hay nada que hablar, Tomás. Todo terminó hace tiempo. Él frunció el ceño, intentando recuperar el control de la situación. Pensaste mal, interrumpió Lucía. Ya no pertenezco a ese capítulo de tu vida. Mientras tanto, Marcelo, sin saber lo que ocurría, preparaba un nuevo rincón en la cafetería, colocando luces cálidas y plantas colgantes. Cada detalle que ajustaba parecía susurrar: aquí comienza algo nuevo. Marcelo no necesitaba palabras para expresarle a Lucía su apoyo. Cada gesto suyo hablaba más que cualquier conversación. Cuando ella volvió con la confianza recuperada, pero con el corazón aún latiendo rápido, lo encontró esperándola junto a la barra. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Lucía sonrió con decisión. Sí, gracias por esperarme. Esa tarde, mientras reorganizaban las mesas y discutían nuevas ideas para el menú, Lucía sintió una paz inesperada. Marcelo estaba presente, pero no invadía. La escuchaba, la observaba, y cada palabra suya era un recordatorio de que la confianza podía volver a florecer. Lucía, dijo Marcelo, no hay prisa. No necesitamos apresurarnos. Ella lo miró, y por primera vez desde que comenzó su historia con él, permitió que la calma reemplazara el miedo. Al final de la jornada, Marcelo la invitó a caminar de nuevo por los jardines. Lucía aceptó sin dudar. Mientras caminaban, el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo de naranja las calles de Aranjuez. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, preguntó Marcelo. No tu fuerza ni tu talento, sino tu capacidad de seguir amando, a pesar de todo. Lucía bajó la mirada, emocionada. Pensé que ya no podía, pero contigo es diferente. Él tomó su mano y la apretó con suavidad. Entonces sigamos construyendo esto, paso a paso. De regreso a la cafetería, mientras cerraban juntos las puertas, Lucía se permitió un instante de vulnerabilidad. Marcelo, gracias por no huir de mí, incluso cuando yo misma tenía miedo. Nunca lo haría, respondió él, porque tú eres importante y eso es lo único que necesito recordar cada día. Ella sonrió, consciente de que cada paso dado juntos estaba cimentando algo sólido, algo que no dependería de fantasmas del pasado ni de dudas internas. Esa noche, Lucía cerró los ojos en su apartamento con un sentimiento que hacía años no experimentaba: esperanza. No solo por el amor que nacía con Marcelo, sino por la certeza de que podía ser feliz de nuevo. En Aranjuez, bajo la luz de la luna, dos corazones comenzaron a latir al mismo ritmo, construyendo un puente entre el pasado y un futuro lleno de promesas. Y aunque el pasado había vuelto a desafiarla, Lucía sabía que esta vez ella tenía el control de su historia. Lucía despertó temprano, con el corazón inquieto pero sereno. La cafetería ya era su mundo, su refugio y de alguna manera su lienzo para reconstruir su vida. Marcelo había llegado antes que ella, revisando las últimas maquetas y ajustando los detalles de la barra. Cada mañana juntos era un pequeño ritual que fortalecía la conexión silenciosa entre ambos. Lucía lo observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de admiración y ternura. Mientras preparaba los granos de café, pensó en cómo habían cambiado las cosas en solo unas semanas. El miedo y la tristeza que la habían acompañado tras la traición comenzaban a desvanecerse. Marcelo no solo estaba presente, él respetaba su ritmo, su espacio y su pasado. Era un amor que no exigía, sino que construía. Lucía se permitió sonreír al recordar cómo su primer encuentro había sido tan casual y, a la vez, tan decisivo. Al mediodía, Marcelo la invitó a dar un paseo por los jardines. «Hoy te mostraré algo», dijo él. Lucía lo siguió, intrigada. Llegaron a un rincón apartado del jardín del príncipe, donde el sol atravesaba los árboles y formaba sombras que bailaban en el suelo. Marcelo se detuvo, sacó de su bolso un pequeño sobre y se lo entregó. «Es un proyecto que quiero que leas, para nuestra cafetería y para nosotros». Lucía lo abrió y encontró bocetos, ideas de decoración
incluso planes para una pequeña terraza con vista al río. Cada línea, cada detalle, reflejaba cuidado, respeto y algo más profundo, un deseo de construir juntos un futuro. Se miraron a los ojos por un instante. «Marcelo, esto es más que un proyecto», dijo Lucía con voz suave. «Es nuestra oportunidad». «Exactamente», respondió él. «Porque no es solo un café, Lucía. Es un lugar donde podemos crecer, crear y, sobre todo, amarnos sin miedo». Por primera vez, Lucía sintió que podía confiar plenamente. No había sombras del pasado, ni dudas sobre lo que podía venir. Solo la certeza de que, con Marcelo, podía volver a amar. Los días siguientes fueron una danza de creatividad y complicidad. Lucía experimentaba con nuevos sabores de café, mientras Marcelo diseñaba espacios para libros y mesas acogedoras. Cada detalle era una conversación muda entre ellos, un intercambio de pensamientos y emociones que consolidaba su vínculo. La ciudad de Aranjuez parecía sonreírles. Los jardines, las fuentes y los paseos al atardecer se convirtieron en escenarios donde su historia crecía silenciosa pero firme. Un viernes por la tarde, mientras cerraban la cafetería, Lucía miró a Marcelo y dijo: «Hoy me siento lista para hablar de algo más que proyectos». Marcelo arqueó las cejas, curioso y expectante. «¿De qué se trata?» «Del nosotros», respondió ella. «De lo que sentimos». Marcelo sonrió, extendiendo la mano. «Entonces empecemos. No hay prisa, solo nosotros». Caminando por el río Tajo, la brisa acariciaba sus rostros y las luces de la ciudad reflejaban un tono cálido sobre el agua. Lucía sintió que podía abrir su corazón completamente. «Marcelo, pensé que nunca volvería a sentir algo así», susurró. «No sabía que aún podía amar». «¿Y yo?», respondió él, «no sabía que podía encontrar a alguien que me enseñara a vivir de nuevo». Sus manos se encontraron esta vez sin miedo, sin dudas. Solo un gesto firme y delicado a la vez que sellaba un pacto silencioso de amor y respeto mutuo. Durante semanas, consolidaron su relación entre proyectos y cafés. Cada cliente que entraba en la cafetería percibía algo especial. No solo el aroma del café recién hecho, sino la magia que emanaba de Lucía y Marcelo. Las risas, las conversaciones y la mirada que se dedicaban mutuamente eran un reflejo de lo que la ciudad ya susurraba. El amor puede renacer a cualquier edad. Lucía finalmente entendió que su pasado no definía su futuro y que Marcelo no solo era un hombre, sino un compañero que la elegía todos los días. Una tarde, mientras organizaban un pequeño evento literario en la cafetería, Marcelo tomó la mano de Lucía y dijo: «Quiero que sepas algo». Ella lo miró expectante. «No importa lo que venga, no importa el pasado, estoy aquí, contigo». Lucía sintió que su corazón, tantas veces herido, latía con fuerza renovada. «Yo también estoy aquí», respondió ella, «contigo, siempre». Y así, en medio del aroma del café y el murmullo del río, Lucía y Marcelo comprendieron que el amor no tenía fecha de caducidad. No importaba la traición, la soledad o los años que habían pasado. Lo que importaba era este instante, esta conexión que los hacía sentirse vivos. Aranjuez se convirtió en testigo de una historia de pasión, confianza y renacimiento. El amor, finalmente, había vuelto a florecer. Lucía miró el amanecer desde la terraza de su cafetería, sintiendo el aroma del café mezclarse con la brisa fresca de Aranjuez. Cada rincón del lugar llevaba un pedazo de su historia: la risa de los clientes, las luces cálidas sobre las mesas, los libros cuidadosamente elegidos. Pero lo más importante era que, por primera vez en muchos años, su corazón estaba completo. Marcelo estaba a su lado, observando el horizonte, compartiendo silencios y miradas que decían más que cualquier palabra. Allí, entre el murmullo del río y el canto de los pájaros, Lucía comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. No fue un amor impulsivo ni efímero. Fue un amor que se construyó con paciencia, respeto y pasión contenida. Cada paso dado juntos había sanado heridas, derribado miedos y recordado que nunca es tarde para volver a confiar.
Lucía entendió que los años no eran una barrera, sino una experiencia que fortalecía su capacidad de amar. Marcelo, con su ternura y firmeza, había mostrado que el amor verdadero no tiene prisa, pero sí propósito. Juntos habían descubierto que la felicidad se construye día a día, entre gestos simples y momentos compartidos. Y así, Lucía y Marcelo continuaron su historia, abrazando cada instante como si fuera único, conscientes de que la vida podía sorprenderlos en cualquier momento. Aranjuez se convirtió en testigo de su renacimiento, un lugar donde los sueños se mezclan con el aroma del café, donde los corazones vuelven a latir y donde el amor, a cualquier edad, siempre encuentra su camino. Porque el amor no tiene fecha de caducidad, y quienes se atreven a abrir su corazón pueden descubrir que, incluso después de los golpes del pasado, siempre es posible volver a comenzar.